Está en sintonía. El profesor dirige la Asociación Cultural Belgraniana y lo saludamos. Profe, muchísimas gracias por estar una semana más. Buenas tardes, Mario. Muchas gracias a vos por recibirnos y un saludo a todos ustedes. Bueno, venimos transitando distintos caminos, ¿no?, con el pensamiento belgraniano, y en el día de hoy, ¿cuál va a ser el lugar, ¿no?, cuál va a ser la parte donde se va a detener el mensaje del profesor? Bueno, Mario, vamos a continuar con lo que veníamos hablando en programas anteriores relacionado con el pensamiento económico de Belgrano, ¿cierto? Y habíamos dicho que todo su pensamiento tenía dos pilares fundamentales, ¿no?, los cuales eran la educación y el trabajo. Y cómo crear nuevas fuentes de trabajo fue uno de sus desvelos. Y para eso había que incentivar el desarrollo industrial. Y dentro del desarrollo industrial, la industria pesquera. Por eso que Belgrano ponía, o le daba la misma importancia a la pesca que a la agricultura. Colocaba estas dos actividades de la producción en el mismo nivel. Y decía, no tememos decir que los pescadores son en la navegación del mismo grado de utilidad y necesidad que los labradores en el cultivo de la tierra, que merecen en su arte las mismas consideraciones y la misma preferencia. Y él pone como ejemplo a Holanda. ¿Y por qué Holanda? Porque Holanda en el siglo XVII dominaba el mercado de la arenque, que es un pez del mar Báltico. Y la pesca fue la base para constituirse en un gran imperio comercial. Contó con una flota pesquera de 20.000 barcos, tripulados por 400.000 marinos. Era una potencia pesquera importantísima, ¿no? Y su marina mercante estaba constituida por 1.200 barcos tripulados por 70.000 marinos. Esto es de 1650, de 1650 a 1700. Y además construyó cerca de 2.000 barcos por año. Lo cual nos da una dimensión de lo que fue su poderío avance. Entonces, este ejemplo es el que estaba observando Belgrano. Lo que no es de extrañar, considerando nuestro litoral fluvial y marítimo, ¿no?, esa gran extensión. Nosotros tenemos que considerar que somos un estado netamente marítimo. Tenemos 6,5 millones de kilómetros cuadrados de espacio marítimo. Sí. Estamos entre los 10 más grandes del mundo. Y nuestra flota naviera debiera estar en consonancia con esa magnitud. Es más del doble de nuestro espacio continental. Es decir, que no solo tenemos las tierras más fértiles del mundo, como la pampa húmeda, sino que también tenemos otra pampa en el mar, con importantísimos recursos pesqueros, ¿cierto?, esperando a ser explotados. Y la pesca traería aparejado a su vez la creación de una marina mercante. Bueno, ya hemos hablado de la marina mercante. Claro. Y las ventajas geométricas que tendría el transporte marítimo, ¿cierto? El valor de atravesar los mares y recorrerlos, dice Belgrano, trae a los hombres mucha experiencia. Dice, la pesca ha trazado las primeras reglas del arte. Este ramo precioso de la ocupación de los hombres conserva aún sus derechos sobre la navegación, porque ella es siempre la cuna y la escuela más segura de los marineros. La pesca era no solo una escuela de marineros, sino también de la industria naval. De allí van a salir una multiplicidad de oficios también, ¿no?, maestros carpinteros, cordeleros, calafates, herreros. La industria de la pesca genera mucha mano de obra. Por ejemplo, fabricar un barco hoy en Astilleros Río Santiago, uno de los astilleros estatales más grandes de Sudamérica, que no solo está en condiciones de construir barcos para la actividad comercial y pesquera, sino también está en condiciones de construir barcos de guerra, con normas militares de la OTAN.
Es decir, muy pocos astilleros trabajan a ese nivel. Y nosotros estamos en condiciones de construir nuestros propios barcos de guerra, y con la más alta calidad. Ahí fueron construidos, por ejemplo, el Ara Santísima Trinidad, con el que se ejecutó el desembarco de Malvinas, que dicho sea de paso lo estaba por vender por chatarra, no sé, algunos años. También se construyó el buque de desembarco Ara Cabo San Antonio, que luchó en Malvinas. También se construyeron 8 buques mercantes que cumplieron funciones de abastecimiento, inteligencia, transporte y logística. Entonces, en los años 50 se construyó la fragata Libertad en el mismo astillero. Bueno, hoy ese astillero está en condiciones de brindar trabajo a 9.000 personas. Solo hay que ponerlo en condiciones, ¿no? Porque viene de un abandono sistémico de muchas administraciones, desde la década del 90. Y más adelante Belgrano va a decir que un pueblo jamás está en mayor fuerza que cuando no depende de algún otro para satisfacer sus necesidades. Esto es interesante porque Belgrano nos está diciendo que un pueblo es fuerte cuando no depende de otro, cuando es autosuficiente. Bueno, hay otro ramo de la industria que Belgrano considera que la pesca puede promover, que es la industria del salitre. Dice Belgrano, además de la ventaja que un Estado saca de su pesca, considerada como ramo del arte de navegar y como manufactura de bajeles, es decir, la construcción de barcos, ella aumenta en un Estado el valor de las salinas, si las hay. Y bueno, y acá había salinas. Una de ellas es Salinas Grandes, que era el lugar donde se tenía la sal para la conservación de carnes y cuero. No es casualidad que Calfucurá se asentara y estableciera sus dominios en un lugar tan estratégico a partir de 1837. Era un recurso muy buscado. Y grandes caravanas se internaban en territorio indígena para buscar la sal. Entonces, de todo esto se sigue, dice Belgrano, que un pueblo que atiende el producto de sus pescas hace una ganancia tan clara como si vendiese los vinos y los trigos de la producción de sus tierras. En esta diferencia de valor a valor, la pesca habrá empleado un mayor número de hombres de diferentes clases sociales. Cuando las tierras de un Estado solo pueden ocupar sin una parte del pueblo, en cambio la pesca no tiene límite. Decía Rossi. Ahora, la condición de posibilidad para desarrollar la pesca se encuentra en el consumo interior de ese lugar. El consumo interior depende de la comodidad del común del pueblo, dice, que es el gran consumidor de las cosas simples. Es decir, ¿qué está diciendo? Depende del poder adquisitivo que tenga ese pueblo. Actualmente el consumo interior es insignificante para el volumen de materia prima que se genera todos los años. Solo el 5% se consume en el mercado interno. Y el 95% se exporta, que no está mal que se exporte, pero se exporta sin valor agregado. Y este consumo interior, dice Belgrano, aún será abundante en razón de los medios que se emplean para impedir la competencia de los pescados que vengan de esta región. Es decir, Belgrano propone medidas económicas proteccionistas para el diciendo que cuando más distante se encuentra un Estado del punto de perfección de su marina, debe ser más riguroso sobre lo que pueda aumentarla de una manera segura y ventajosa. Es decir, que un Estado con una marina débil o poco desarrollada debe ser especialmente cuidadoso y exigente al adoptar medidas para mejorarla. No puede permitirse improvisaciones, ya que una parte de una desventaja, ¿cierto? Por eso toda acción destinada a fortalecerla debe ser calificada con el mayor rigor. Ahora, no solo propone ser muy riguroso en la protección económica de esta parte de la industria, sino que también nos advierte sobre la ambición que puedan tener los estados vecinos para nuestros recursos. Y dice que, aun cuando un pueblo no fuese comerciante ni conquistador, es difícil concebir que pudiese conservarse sin marina
contra la ambición de sus vecinos. Es decir, que no sugiere cuidar nuestros recursos con una marina de guerra. Belgrano dice, es cierto que un Estado sin pesca, sin comercio exterior, nada puede sobre el mar, pero si tiene un gran excedente de producciones, sea de sus propias tierras, sea de su trabajo industrioso que exportar, la conservación de estos objetos viene a ser una parte principal de sus intereses políticos. En este punto, entonces, observamos que Belgrano piensa en términos geopolíticos. Indirectamente nos está diciendo que un Estado es soberano cuando pone en primer lugar su industria y sus recursos naturales, su territorio. Y lo va a decir en estos términos. Dice, estos intereses obligan a los Estados a entretener con grandes gastos las fuerzas navales, capaces a la vez de proteger su industria, único sostén de su fuerza, y de trastornar y arruinar la industria de sus enemigos. ¿Por qué Belgrano dice esto? Recordemos que Belgrano está observando lo que hacían las grandes potencias de su época, ¿no? Holanda, Gran Bretaña, Francia. Para 1650, Gran Bretaña va a crear, a través de su ministro Cromwell, las actas de navegación, que eran una ley proteccionista que obligaba a que todas las exportaciones e importaciones se hicieran con barcos propios, es decir, con barcos de bandera inglesa. Esto es una idea que debían considerar los fundamentalistas del libre mercado, ¿cierto? Porque Adam Smith la llamó la más sabia de todas las regulaciones comerciales de Inglaterra. Es decir, fue el primer paso para convertir a Inglaterra en una potencia naval superando a Holanda. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de esto que nos permitan extraer criterios que nos guíen en el presente? Primero, que la industria pesquera tiene un gran potencial, porque actualmente genera 22.000 puestos de trabajo formal y 100.000 de modo indirecto, y genera 2.000 millones de dólares anuales. Pero su potencial económico es de 670.000 millones de dólares, con la posibilidad de generar 570.000 puestos de trabajo directos proyectados a 20 años, con políticas, por supuesto, que alienten esta industria, ¿cierto? Sí, sí. Y la pesca anual es de 800.000 toneladas y se exporta el 95% sin darle valor agregado, es decir, que el modelo pesquero actual es esencialmente extractivo. Y con respecto a la industria naval, esta se encuentra totalmente paralizada desde hace ya muchos años, ¿no? Nos encontramos como en la época del Gran, donde está todo por hacerse, y teniendo astilleros estatales y privados. No existe por parte del Estado una política de promoción y financiación de una actividad que generaría miles de puestos de trabajo. O sea, estamos hablando de que esto viene de arrastre, ¿no? De la década del 90. Desarrollar la pesca es custodiar la soberanía nacional. Los argentinos tenemos que comenzar a mirar el mar, o mejor dicho, a mirar nuestro país desde el mar, que incluya la industria de la pesca, pero también los astilleros navales, a los proveedores de servicios y insumos, a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad, a la investigación científica y tecnológica. Pero hay un montón de aspectos que hay que tener en cuenta. Tenemos todo para hacerlo, solo se necesita la voluntad política, ¿cierto? Bueno, Mario, eso es la parte más importante sobre el pensamiento de Belgrano en lo que respecta a la pesca. Me pareció un tema muy interesante para desarrollar porque nos llevaría a considerar la posibilidad de tener miles de puestos de trabajo, ¿sabes? Sí, realmente espléndido lo que vas marcando, profe, y uno se queda meditando, ¿no? Porque, bueno, Río de Santiago es un astillero de renombre, es casi un prócer, ¿no? Dentro de los astilleros, seguramente de América, incluso no solamente de Argentina, y está, como vos decís, allí esperando, ¿no? Aguardando, y bueno, el tema también del no fomento de la producción, ¿no? Creo que pasa por eso
Hoy nuestro país está por ese lado, ¿no? No hay un fomento de la producción, y cuando hablamos de la producción también nos metemos en este tema de lo que tiene que ver con la pesca, ¿no? No hay ningún fomento, no hay ningún auspicio, no hay ninguna también idea para mejorar lo que tiene que ver con la navegación, con lo que tiene incidencia con la construcción de barcos, como vos decís. Es decir, es un ambiente totalmente descuidado y ya más talado que otra cosa, ¿no? Porque en la década 90 sí se empezó a desguazar mucho, pero persistió en eso, es decir, no ha habido después una cosa distinta, ¿no? Una pena total. No, se siguió desguazando. Claro. No paró ese desguace, comienzo de la década del 90. Sí. Es una pena, porque ahí estaba viendo algunos números con respecto a la cadena de valor industrial. Y el kilo de chatarra naval, es decir, el desguace de barcos, esos barcos viejos, solamente para sacar la chatarra naval, el kilo vale 10 centavos de dólar. Ahora, si esa chatarra naval se la convierte en laminado en caliente, ya el kilo vale $1. Ahora, si ese laminado en caliente se transforma en una pieza de caldería, el kilo ya vale $3. Ahora, si se lo transforma en una pieza fundida, ya vale $5 el kilo. Y si es una pieza forjada, vale $7 el kilo. Y si es una pieza mecanizada, vale de 9 a $12 el kilo. Y una pieza de motor vale entre 18 y $28 el kilo de acero. Claro, sí, no. Ahí vemos entonces la proyección geométrica de lo que es darle valor agregado a través del industria. Exactamente. Y además también lo que vos marcabas de la soberanía, ¿no? Del tema mercante, el tema de los ríos, de los mares, es decir, todo esto que también va unido, ¿no? Y lo que vos bien subrayabas, el hecho del valor agregado también, Germán, ¿no? Porque me parece que ese es un aspecto descuidado que también habría que ir atándolo con lo que tiene que ver con la producción cárnica, por ejemplo, ¿no? Hemos escuchado a varios dirigentes que hablan de esto, ¿no? De la necesidad de ir empezando a mirar la producción, pero el agregado, ¿no? Exportar con agregado, no solamente la bandejita con tal o cual corte. No, pero ahora ni siquiera la bandejita, Mario. Ahora está hablando de la exportación de las vacas completas, ya mismo para llevar a otro país. Sí, la vaca en pie. Y cargarlo en otro país. Claro. Sí. Por eso se van perdiendo cada vez más, ¿no? Estos valores, estos recursos. Claro. Es dejar a la gente sin trabajo. Claro. Cuando vos no desarrollás la industria, vos no dejás a la gente sin trabajo. Es lo que está pasando. Sí, exactamente. Profe, como siempre, brillante. Bueno, quedaremos muy atentos a la próxima semana, a seguir con la figura del prócer, ¿eh? Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo grande y un saludo a todos. Gracias.